Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar al libro de Josué, capítulo 20, versículo 2. Josué 20, 2. Habla a los hijos de Israel y diles: señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés. Y nuestro tema para esta tarde se titula Refugio de Salvación. Y este capítulo es un recuerdo de lo que la palabra del Señor ya había mencionado en algunos lugares, en los libros previos, donde no solamente trata con asuntos temporales de aquel tiempo, sino también nos ilustra verdades realmente maravillosas que tienen que ver con asuntos del alma. Ya no tan solo con asuntos temporales, ya no tan solo con asuntos inmediatos, sino ahora con asuntos del destino eterno, del alma de la persona. Y de esta manera lo vamos a ver este pasaje. En primer lugar, vamos a ver lo que nos muestra la historia, pero en segundo lugar vamos a ver lo que nos ilustra la historia, que allí encontramos grandes y maravillosas enseñanzas para cada uno de nosotros. Porque se nos presentan ciudades de refugio. Estas fueron designadas por Dios y fueron apartadas para aquellas personas que habían cometido un asesinato involuntario, algo que fue un mero accidente, no hubo ningún tipo de alevosía, ningún plan, ni siquiera había enemistad previa de una persona hacia la otra. Fue total y completamente un accidente. Y la Biblia nos presenta que el que quitaba la vida a otra persona debía pagar con su propia vida. Así que cuando un homicidio ocurría, el vengador de la familia o el vengador de la sangre, que era un representante de la familia, podía actuar rápidamente antes de llegar a la justicia, antes de presentar el caso ante las autoridades. Podía actuar entonces quitándole la vida a aquel que había asesinado a otra persona. Pero el asunto es que estas ciudades de refugios corresponden a aquellos homicidios involuntarios, donde no había culpa del que había cometido aquel delito. Y se nos presenta un ejemplo en la Biblia con respecto a esto. Cuando dos personas estaban cortando leña en el campo y el hacha se rompe y finalmente golpeaba a la otra persona causándole la muerte, para ilustrar que no había voluntariedad, no había un plan, no había ningún tipo de premeditación, sino había sido un mero accidente. ¿Qué ocurría entonces en aquellas circunstancias? Estas ciudades de refugio proveían un lugar para donde estas personas que involuntariamente le habían quitado la vida a otra pudieran rápidamente llegar allí, presentar su caso a las autoridades que estaban a las puertas de la ciudad. Y si el testimonio era creíble, entonces le iban a dejar entrar. Y se venía el vengador de la sangre persiguiéndole para poder tomar venganza por lo que había ocurrido. Estando en la ciudad de refugio le significaba seguridad. No podía ser entregado al vengador, sino más bien lo que iba a ocurrir, que esta persona iba a ser llevada a un juicio público donde iban a presentarse testigos. Y si se comprobaba que había sido un accidente, iba a ser declarado inocente, iba a ser devuelto a la ciudad de refugio y no iba a poder salir de allí hasta que muriera el sumo sacerdote, y en ese momento iba a ser libre e iba a poder retornar a su ciudad anterior sin ningún problema. Nadie iba a poder atentar en su contra. Pero si él salía de la ciudad, iba a estar expuesto a que el vengador pudiera tomar revancha o venganza de lo que había ocurrido. Así que la ciudad de refugio significaba seguridad, confianza, estar a salvo. Así que estas ciudades deberían estar muy bien preparadas. Habían sido apartadas con este propósito, entonces tenían ciertas características, debían estar en muy buenas condiciones.
Así que las autoridades debían preocuparse de que esto pudiera ser una realidad. Estaban en lugares altos, de tal manera que era fácil ver dónde estaba la ciudad, inclusive a largas distancias. Debía estar visible. No debían estar más lejos de mediodía de distancia. Tal vez 50 kilómetros aproximadamente era la distancia que había. Entonces, toda persona podía correr por su vida con la esperanza de que iba a poder lograrla en mediodía de un correr o de un caminar apresurado. No debían estar lejos, así que era una ciudad cercana. Y nadie estaba demasiado lejos para que pensara que era inalcanzable. Entonces esto también alentaba a estas personas para que pudieran recurrir a esta ciudad de refugio. Una vez al año se realizaban mantenciones, reparaciones, para que el camino estuviera en buenas condiciones, que no hubiera ningún obstáculo, nada que impidiera que esta persona pudiera rápidamente llegar a aquel lugar. Y a la vez las señaléticas eran limpiadas, eran arregladas para que si alguien por ese motivo se perdiera, rápidamente fuera reencaminado hacia donde estaba la ciudad de refugio. Las puertas de la ciudad, algo que era bastante atípico, permanecían abiertas, nunca se cerraban. Nunca era inoportuno llegar a la ciudad de refugio, sea de día, sea de noche, sea al amanecer o al anochecer. Las puertas de la ciudad permanecían siempre abiertas para poder recibir a aquellos que iban a buscar refugio y seguridad por este accidente que había ocurrido. Entonces, cuando pensamos en esto, es indudable que es un plan cuidadosamente hecho, cuidadosamente planificado y a la vez maravillosamente presentado. Y aquí se nos ilustra una verdad que es realmente hermosa, una realidad maravillosa, la provisión que Dios ha dado. Ya no tan solo para salvar su cuerpo, no solamente para librarse de la muerte en un aspecto temporal, sino ahora librarse de la muerte eterna. De tal manera que el hombre ahora pueda ser perdonado, pueda ser reconciliado, pueda hallar salvación. Esto es lo que se nos ilustra en este relato, en esta historia. Se nos ilustra el Evangelio, se nos ilustra la obra de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, en favor de pecadores. Y por supuesto, en nuestro deseo, en nuestro anhelo, que estas verdades que continuamente exponemos como iglesia, domingo tras domingo, hablar del Evangelio, hablar de Cristo, te permitan ver esa gran misericordia de Dios, que nos provee la manera, la forma, el camino por el cual podemos ser perdonados, ser justificados, hallar salvación para nuestra alma. Y es por eso que, con mucho amor y entrega, apartamos un culto para que puedas oír precisamente los argumentos de la gracia, porque todo hombre tiene una gran necesidad, la necesidad de ser salvo, de escapar de la ira venidera, porque en primer lugar debemos reconocer que hay un Dios, el único y sabio Dios, que es un Dios santo, un Dios perfecto, un Dios justo, y que nos manda a vivir de manera santa y piadosa como Él es santo. Pero en segundo lugar también debemos reconocer que somos incapaces de cumplir las demandas justas y perfectas de Dios. Cuando analizamos nuestra vida a la luz de las leyes de Dios, debemos concluir que no podemos cumplir aquellas demandas, porque el hombre es pecador. El hombre está apartado de la comunión con Dios. El hombre es pecador por naturaleza. El hombre nace siendo pecador con un corazón inclinado al mal, un corazón inclinado a estar lejos de Dios, un corazón que rechaza a Dios, un corazón que se ha hecho a sí mismo Dios. Por lo tanto, todo lo que hace, planea o piensa está basado en satisfacer aquellos apetitos que vienen de un corazón caído.
Así que no solo el hombre es pecador por naturaleza, sino que también ahora el hombre es pecador por práctica. Y la consecuencia de esto es que el hombre está sujeto no solamente a la muerte física, sino por sobre todo está sujeto a la muerte espiritual, que significa estar separados de Dios para siempre. No hay comunión con Dios, no hay vida eterna basada en nuestros propios méritos y en nuestros propios esfuerzos, porque la paga del pecado es muerte. Así que la consecuencia de nuestro actuar, de nuestro pecar, de nuestro pensar en contra del Dios Santo es estar lejos, apartados de Dios para siempre. Así que en esta vida somos fugitivos, como escapando, como intentando ocultarnos de Dios. Y a la vez olvidándonos que un día, querámoslo o no, vamos a tener que presentarnos delante de aquel que nos dio la vida. Podemos esquivar la muerte. Podemos retrasar la muerte. Podemos aprovechar las tecnologías y los grandes avances que hoy día la sociedad dispone para tal vez pensar vivir un par de años más. Pero un día vamos a tener que presentarnos delante de Él. Entonces, cuando pensamos en estas cosas, debemos darnos cuenta que el hombre no está en comunión con Dios, no está reconciliado con Dios, sino más bien hay enemistad, hay animadversión hacia Dios. Y esa necesidad de estar reconciliado con Dios es la mayor y más grande necesidad que el hombre tiene. La necesidad de ser limpiado de nuestros pecados, la necesidad de ser perdonados, la necesidad de estar a cuentas con Dios. Pero no lo consideramos. Estamos tan preocupados de nuestro pasar en esta vida. Estamos tan preocupados de lograr más y más en esta vida. Estamos tan centrados en las cosas de este mundo que no nos damos cuenta lo frágil que es la vida. Los desastres unos tras otros nos recuerdan lo frágil que es el hombre. Las tragedias que ocurren y que día a día podemos ver en las noticias nos recuerdan cuán frágil es el hombre. Basta que pienses en el último año, a nivel mundial, como la pandemia ha trastocado todos los planes. Personas que se sentían seguras por todo lo que tenían, producto de todo esto, se han visto envueltos en situaciones terribles. Le han afectado totalmente a su ser. Personas que aparentaban una felicidad cayeron en un proceso de declive que los llevó a inclusive a muchos pensar que ya no hay nada más que hacer. Así que en medio de todo esto no consideramos la necesidad de estar a cuentas con Dios y olvidamos lo frágil que es esta vida. Nos creemos fuertes por las cosas que hemos ido logrando, por los éxitos académicos, laborales, amorosos, por todas aquellas cosas que nos dan alegría y placer a nuestra vida. Pensamos ser intocables y que ni la muerte nos va a poder alcanzar. Pero, queridos amigos, un día, querámoslo o no, vamos a tener que partir del escenario de esta tierra y nuestra alma se ha de presentar delante de Dios. Y nada de lo que tú has logrado en este mundo lo vas a poder llevar. Nada de lo que has logrado y por lo que tanto te has esforzado va a tener valor en la eternidad. Entonces es importante que consideremos esta gran necesidad de estar reconciliado con Dios y hallar refugio para nuestras almas, que producto de nuestra vida en contra de Dios está condenada eternamente y no hay nada que podamos hacer por nosotros mismos. Entonces este pasaje nos ayuda a entender que sí hay un refugio para nuestras almas, porque estas ciudades nos presentan variadas enseñanzas e ilustraciones acerca de que Cristo es el verdadero refugio que el hombre puede alcanzar, que el hombre puede encontrar. Ciudades de refugio que nos ilustran, que nos presentan, que nos muestran lo que el Salvador es. Estas ciudades de refugio eran para salvar la vida
temporal en esta tierra de personas. Pero Cristo, la ciudad de refugio del alma, tiene que ver con salvar el alma eterna, que tiene que ver con nuestra relación para con Dios. Así que veamos algunas cosas de estas ciudades de refugio que nos ayudan a entender más acerca de cómo Dios salva almas y cómo Cristo entonces hizo la obra que nos permite ahora tener comunión con Dios. Estas ciudades de refugio fueron dadas por Dios, fueron designadas y apartadas por Dios. Y así también es la salvación. Esto es algo de Dios. La salvación es algo traído por Dios. La salvación no es algo que nosotros podamos lograr por nuestros propios esfuerzos, sino la salvación es un hecho de gracia de Dios, de favor inmerecido, de misericordia inmerecida. Misericordia es no darnos lo que nosotros merecíamos. ¿Qué es lo que merecíamos? Por esa vida en contra del Dios Santo es la condenación eterna. Y la gracia ahora es darnos lo que no merecíamos, que es aquello que no merecíamos, la salvación de nuestras almas. Estábamos lejos de Dios, viviendo en contra de Dios, viviendo para nosotros mismos, sin considerar al Creador. Y la consecuencia del pecado es la muerte física y la muerte eterna, estar lejos de Dios para siempre. Pero Dios extiende su gracia y nos da perdón de pecados, reconciliación, salvación con Dios. Gracia, un favor inmerecido, que el más grande de todos, el único y sabio Dios, hace algo por el más pequeño de todos. Así que Dios obra en nosotros, cambiando nuestro corazón, dándonos una nueva vida, de tal manera que ahora podamos anhelar, vivir para la gloria de Dios, pero a la vez Él obra por nosotros. Dado que no podemos hacerlo por nosotros mismos, Dios ha provisto el medio, la manera en cómo el hombre puede hallar salvación. Este trabajo de Dios es a favor de una persona que está condenada a los ojos de Dios y en favor de una persona que no tiene esperanza. Entonces Dios viene, trae perdón y nos recibe como sus hijos. De la misma manera como la ciudad de refugio fue designada y apartada por Dios, Dios nos ha dado salvación y todo aquello lo ha hecho por medio de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que no había otra ciudad que no fuera las ciudades de refugio. Ningún otro lugar podía ayudar a aquel que estaba arrancando. Entonces tampoco no hay otro camino. No hay otra manera. No hay una alternativa a lo que Dios ha establecido. No son nuestras propias ideas, no son nuestros propios pensamientos, no son nuestras propias maneras de entender la bondad. No es el mérito religioso, no es la seguridad que podamos hallar en las cosas que nosotros tenemos, en la salud o en la prosperidad. No había otra manera. Si ellos iban a otra ciudad, iba a venir el vengador y les iba a tomar y les iba a quitar la vida. Eran las ciudades de refugio apartadas por Dios, en la cual estos hombres podían hallar esperanza. Y de esa misma manera, la salvación que Dios da por medio de Cristo es el único medio por el cual podemos nosotros hallar perdón de pecados, refugio para nuestra alma. Y esos lugares estaban claramente demarcados, no había confusión. No había ningún tipo de duda cuál era la ciudad. Las ciudades estaban en lugares altos, que eran visibles desde lejos. Los caminos que eran mantenidos regularmente estaban libres de obstáculos, de impedimentos, de piedras que pudieran afectar a aquel que iba corriendo rápido para poder salvar su alma. Y las señales estaban claramente establecidas, apuntando a dónde estaban estas ciudades de refugio. Así que es obvio que estos lugares estaban claramente marcados. Y de esa misma manera se nos señala a nosotros el único medio por el cual el hombre puede alcanzar salvación, alcanzar vida eterna, perdón de pecados y reconciliación para con Dios. La Biblia nos enseña que Cristo,
la ciudad de refugio del alma. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Y la Biblia nos traza con claridad la manera en cómo el hombre entonces puede hallar reconciliación con Dios. En primer lugar, debe haber un reconocimiento acerca de nuestra realidad delante de Dios. No podemos acercarnos delante de Dios sin confesar nuestros pecados, sin reconocer nuestra naturaleza inclinada al mal, sin reconocer que hemos hecho lo malo delante de Dios día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, sin reconocer que toda nuestra vida ha sido una enemistad en contra de Él, mostrada en la indiferencia, mostrada en la ignorancia, pero tal vez mostrado en un rechazo abierto y activo en contra de Dios. Arrepentimiento en primer lugar. Decirle al Señor, esta es mi vida, esto es lo que yo he hecho, estos han sido mis caminos, estas son las cosas que yo he pensado, que yo he hecho y que yo he sentido en mi vida. Pero en segundo lugar, es confiar en lo que Cristo hizo en favor de pecadores. Pablo lo expresa de una manera tremenda. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, estando lejos de Dios, viviendo para nosotros mismos, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que no tan solo te arrepientas de tus pecados, sino que en la medida que te arrepientes y los confiesas, confías en que Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario, por los pecados pasados, presentes y futuros. Así que ahora miras con fe hacia la cruz de Cristo y dices, allí están mis pecados, allí está mi maldad, allí está mi orgullo, mi indiferencia a Dios, allí están mis mentiras, allí está todo mi libertinaje, allí están todos los placeres que yo disfruté, que ahora entiendo que son una ofensa en contra de Dios. Pero todo aquello fue cargado por Cristo en la cruz del Calvario. Él es mi representante. Él fue mi sustituto perfecto, de tal manera que ahora yo por medio de aquel sacrificio en la cruz puedo hallar reconciliación, comunión con Dios. Eso es fe, queridos amigos. Es conocer tu realidad delante de Dios y reconocer que no hay otro camino fuera de Cristo. Y este camino está claramente enseñado en la Biblia, y no hay otro camino que te pueda ayudar para alcanzar aquella salvación que Dios ha traído. Pero no solamente lo conoces, sino que también aceptas que no hay otra manera, que no hay otra forma, que no es mi moralidad, que no es mi religiosidad, que no son las buenas intenciones, sino que acepta que tan solo por el arrepentimiento sincero de mis pecados y confesión delante de Dios de todos ellos, y la confianza en Cristo, es que yo realmente puedo hallar perdón de pecados y vida eterna. Pero en tercer lugar, también feo, es confiar en esto. Es esa como una mano de no solamente conocerlo ni aceptarlo, sino apropiarse de aquello. Eso es fe. Eso es la fe que salva. Esa fe que viene por el oír de la palabra del Señor, que te expone tu realidad, que te expone tu condición, pero que te muestra la única manera en la cual tú puedes alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Así que estos lugares fueron designados por Dios y la salvación viene de Dios. Ninguna otra ciudad podía ayudar. No hay otro camino que el camino que Dios ha trazado. Los caminos estaban claramente mostrados, y ese camino que Dios ha trazado está claramente mostrado en la Escritura, que no es otro que Cristo. Y en cuarto lugar, cuando pensamos en el nombre de estas ciudades, nos animan a poder ver que Cristo está mostrado allí, y nos animan a poder acudir a Cristo. Versículo número 7. Aquí se nos presentan el nombre de estas ciudades. En primer lugar tenemos a Cedes, que significa santo, porque Cristo es el único que vivió en obediencia total a Dios. No hubo maldad, no hubo engaño en su boca. Él cumplió aquellas demandas perfectas y santas de Dios. Y ahora entonces, por medio de Él, nosotros
podemos alcanzar aquella santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sedes. Luego se nos enumera a Siquem, lo que significa hombro. Nos habla de poder, de fuerza. Y Cristo es el refugio para quien está cansado, para quien quiere hallar descanso en la misericordia, en la gracia de Dios y quiere refrescar su alma. Nuestro Señor dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os daré refugio. Luego se nos habla acerca de Hebrón, compañerismo, comunión, asociación, para aquel que no tiene esperanza, para aquel que está desamparado, para aquel que reconoce que está lejos de Dios y no hay nada que pueda hacer para estar en comunión con Dios. En Cristo puede hallar esa comunión, puede hallar aquella reconciliación para con Dios, algo que no puede lograr en sus propios méritos, por mucho que se esfuerce, por mucho que lo anhele. Fuera de Cristo no puede hallar comunión con Dios. Luego nos habla de Becer, que significa fortaleza. Y nuestro Señor es bueno, dice el profeta Nahum, fortaleza en el día de la angustia. Así que para aquel que es débil, para aquel que reconoce que no hay nada que pueda hacer, para aquel que reconoce su necesidad del Salvador, Cristo es refugio. Para aquel que no tiene esperanza, para aquel que reconoce que no hay nada en él que pueda acercarle ni aun un centímetro a Dios, Cristo es la fortaleza. Ramot, algo que es exaltado, una alta torre, algo que es alto. Y de esa manera nosotros vemos a Cristo como lo más grande que hay y como aquel que fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La última que se nos presenta aquí es en Golán. Significa separación, alegría, gozo. Porque esta ciudad estaba apartada, la ciudad de refugio, y allí había seguridad. Así que el que iba corriendo allí hallaba alegría, hallaba gozo, porque su vida estaba a salvo. Y eso es lo que ocurre también cuando venimos delante de Cristo. Hallamos verdadera paz, verdadera felicidad, verdadera dicha, verdadera paz. Porque cuando somos justificados delante de Dios, cuando en base a los méritos de Cristo somos declarados justos, sin culpa delante de Dios, es cuando hallamos verdadera paz, ya no basado en los asuntos de este mundo, ya no basado en las riquezas, en los placeres o en las alegrías que este mundo nos pueda dar, sino una paz que está basada en que estamos a cuentas con Dios. Piensa en lo siguiente: tal vez en algún momento has tenido una fuerte discusión con un ser querido y esa paz se ha roto. Y cuando conversan, cuando acuerdan, cuando solucionan aquellas diferencias, es que hay una vez más tranquilidad, paz y una relación. Pero cuando pensamos en Dios, esta ilustración nos sirve para poder entender lo que ocurre cuando hallamos por medio de Cristo comunión con Dios. Aquella enemistad es quitada. Entonces ahora estamos en comunión con Dios, ya no estamos en condenación, sino ahora tenemos vida eterna, y aquello trae paz, una paz que no podemos explicar de manera real y verdadera. Es una paz que viene producto de estar a cuentas con Dios. Hace tiempo no cuento esta experiencia, pero usualmente la uso para expresar esto. Cuando Natalie estaba esperando a nuestro primer hijo, a Pedro, le preguntó al doctor ¿cuándo iba a saber que tenía que irse a la clínica, al hospital, para poder tener al bebé? ¿Cuándo iba a saber que estas contracciones ya eran señal de que tenía que ir a hacer el trabajo de parto? Y el doctor simplemente le dijo: no te preocupes, lo vas a saber. Y efectivamente, estábamos en la iglesia en la noche, un día domingo, y aquello vinimos al hogar y rápidamente tuvimos que ir a la clínica, porque sabía que el bebé venía. Y así también ocurre con el creyente. Cuando es justificado delante de Dios, hay paz. Saber que aunque partamos del escenario de esta tierra, vamos a estar para siempre con nuestro Señor. Verdadera dicha y felicidad, algo que el mundo no puede dar de ninguna manera,
de ninguna forma puede dar lo que realmente hallamos en Cristo. Así que voy a concluir. De la misma manera como estas ciudades eran refugio, Cristo es el único refugio para el alma. Las puertas de estas ciudades estaban abiertas día y noche y el camino a la salvación está despejado. Aun si hoy en día tú vienes delante del Señor en arrepentimiento y fe, Él extiende tu gracia, extiende su misericordia para recibirte y hacerte su hijo. Las ciudades serán accesibles a todos. Y así Cristo también está accesible a todo pecador. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda limpiar. Y las ciudades serán la única oportunidad para el acusado. Y Cristo es el único camino para poder ser perdonado y estar reconciliado con Dios. Y esto era para todo tipo de personas, ya sea para el habitante, el hijo de Israel, como para el extranjero, dice el versículo número 9. El Señor no excluye a nadie. Nadie está tan lejos del poder transformador de Dios, sino más bien las personas se excluyen a sí mismas, rechazando el amoroso llamado del Señor a estar a cuentas con Él. Queridos amigos, nadie ni nada provee lo que Cristo provee. Él es el cumplimiento de estas ilustraciones hermosas en las ciudades de refugio. Incluso alguien atrapado, incapaz de ser rescatado, puede invocar a Cristo y ser salvo. Por otro lado, qué dolor, qué aflicción, qué terrible es no tener ningún lugar a donde ir, ni nadie que pueda ayudarte, en el más completo abandono, en la más terrible aflicción. Pero aquí Cristo se nos presenta como el refugio para el alma, el único que puede traer paz verdadera al alma y hacernos libres de la condenación. Cristo es el sumo sacerdote que entrega su vida para dar libertad. El hombre era libre y podía salir de aquel lugar cuando el sumo sacerdote muriera. Y Cristo es aquel gran sumo sacerdote que, al morir en la cruz del Calvario, trae perdón, comunión con Dios, libertad, reconciliación y vida eterna. Pero el culpable debe acudir raudo delante de Él, delante de Cristo, confesar su maldad, confesar su pecado y creer y confiar en Cristo como el único medio por el cual puede hallar refugio para su alma al estar bien y en paz con Dios. Y así debe venir delante de Dios. Esa es la manera en cómo debes venir delante del Creador, humilde, reconociendo tu bajeza espiritual, reconociendo tu animadversión en contra de Dios y confesando tus pecados, y le pides que Él te recibe, le pides que te dé una nueva vida, le dices que no puedes cambiarte a ti mismo, y aunque la incredulidad intente bloquear el camino, debes poner tu mirada más allá de esto y considerar todo lo que Cristo hizo en favor de pecadores y la garantía que Él da de que a Él viene Él, no le echa fuera. Queridos amigos, no desprecies al Salvador. No desprecies todo lo que Él hizo en favor de pecadores. No desprecies este refrigerio eterno que Él provee a aquellos que se arrepienten y confían en Él. Bien dijo el profeta, venid luego, dice Jehová, luego. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Y aun si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero si no acudes al llamado del Señor, si no vienes delante de Él pidiendo perdón por tus pecados, si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Qué fuerte advertencia es esta, pero qué maravilloso mensaje encontramos aquí del único y verdadero refugio para nuestra alma. En Cristo hay esperanza para ti. En Cristo hay refugio eterno. Que el Señor nos ayude a todos.